Bien, vamos a continuar con las siguientes lecciones de la unidad Fundamentos de los enlaces radioeléctricos. El punto de partida de esta unidad comenzó con definiciones fundamentales como la intensidad de radiación, que representamos con la letra U, la densidad de flujo de potencia, que representamos por la letra Phi, etc. Todo esto con el supuesto que la fuente de los campos era una antena isotrópica. De igualar las dos expresiones que teníamos de la densidad del flujo de potencia en condiciones de espacio libre, obtuvimos una relación para el campo eléctrico que produciría una antena isotrópica como función de la distancia. En aquella ocasión hicimos esto. La potencia transmitida entre 4pi por d al cuadrado lo igualamos a la intensidad del campo eléctrico al cuadrado entre 120pi. De esta igualdad despejamos la intensidad del campo eléctrico y obtuvimos que el campo eléctrico es igual a raíz de 30 por la raíz cuadrada de la potencia transmitida dividida entre la distancia. Cuando incorporamos a la función ganancia directiva dentro del radical, establecimos una expresión para la intensidad del campo eléctrico para una antena físicamente realizable. Desde luego, esta expresión podríamos escribirla también en términos de la potencia entregada a la antena y la ganancia en potencia. Vamos a definir un parámetro que comúnmente aparece en las hojas de especificaciones de las antenas. En castellano se le conoce simplemente como pire o potencia isotrópica radiada equivalente y se define simplemente como el producto de la potencia entregada a la antena por la ganancia, o ERP por sus siglas en inglés, que significa Equivalent Isotropically Radiated Power. De esta manera, entonces, podríamos reescribir la ecuación de la intensidad del campo eléctrico en términos de la pire, como función de θ y φ. Seguiré usando la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su sección de radio para usar letras minúsculas para denotar cantidades lineales y letras mayúsculas para las cantidades logarítmicas. Al igual que la directividad, cuando en la pire no se especifique una determinada dirección, se entenderá que se trata de su valor máximo. Entonces, la magnitud del campo eléctrico que producirá una antena a una distancia d en términos de la pire es con esta ecuación. Las unidades de la pire es en watts, la distancia en metros y la intensidad del campo eléctrico en volts sobre metro. Para adecuar esta expresión para trabajar con órdenes de magnitud típicos en las etapas de transmisión, ajustamos la ecuación de tal manera que la pire se ingrese en kilowatts y la distancia en kilómetros. Para no alterar la igualdad, en el factor que contiene a la raíz de 30 lo multiplicamos también por 10 a la 3. La raíz cuadrada de 30 por 10 a la 3 es 173.2. En esta expresión, cuando se trabaja con cantidades logarítmicas, la intensidad del campo se expresa en dB microvolts sobre metro, o abreviadamente en dBu, y la potencia en dB watts. Como resultado de aplicar 20 logaritmo con base 10 a la ecuación 38, se tiene entonces que la intensidad del campo eléctrico es 74.7 más la pire en dB watts menos 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. Recapitulando, tenemos por lo menos 6 formas de representar la intensidad del campo eléctrico. En este primer caso, es en su forma más primitiva, en el que supusimos que la fuente es una antena isotrópica.
pero que nos sirve para fundamentar a las otras formas de representación. El segundo caso es la intensidad del campo para una antena físicamente realizable, desde luego referida a una antena isotrópica. Recuerden que ese número que representa a la directividad depende de la geometría de la antena, sus dimensiones físicas, el material con el que está construida, el punto de alimentación, etc. La tercera expresión es el campo eléctrico en términos de la potencia entregada a la antena y la ganancia en potencia. Esta ecuación en términos de un parámetro que suele aparecer en las hojas de especificaciones de la antena. La quinta ecuación es la expresión del campo adecuado a unidades prácticas en condiciones de transmisión, en donde es habitual trabajar con potencias en kilowatts y es más cómodo expresar las distancias en kilómetros. Y la última expresión, el campo en magnitudes logarítmicas. Continuamos en la siguiente clase. Hasta pronto.